Queridos espectadores, bienvenidos a la tan esperada parte final de cómo una oficial de policía de Texas cumplió el último deseo de un prisionero. Esta es la parte 3, el momento en el que se revelarán secretos, la justicia será puesta a prueba y los corazones serán sanados o destrozados para siempre. Si no han visto la primera y la segunda parte, se están perdiendo la base de este viaje emocional. Hemos dejado los enlaces en la descripción y en el comentario fijado. Véanlos primero para que puedan sentir cada giro y cada sorpresa tal como fue pensado. Y si nos han acompañado desde el inicio, prepárense. La verdad que han estado esperando por fin ha llegado. Pero no vendrá sin una lucha. Antes de comenzar, háganos un favor, denle me gusta al vídeo, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan otra historia como esta. Cuando terminen de verlo, escriban más vídeos en los comentarios para saber que quieren que sigamos trayéndoles historias poderosas como esta. Ahora, volvamos a la sala del tribunal, donde se decidirá el destino de Sandra, y el testimonio de un hombre podría cambiarlo todo. Las paredes de la celda eran frías y húmedas, un frío que se metía en los huesos. Sandra estaba sentada en silencio en el borde de un estrecho banco, con el uniforme naranja suelto sobre su delgada figura. Sus manos descansaban sobre las rodillas, los dedos tamborileaban suavemente, no por ansiedad, sino por concentración. Habían pasado 2 días desde aquella noche en el edificio abandonado. 2 días de silencio, aislamiento y de repasar cada segundo en su mente. «Levántate», ladró un oficial tras las rejas. Día de corte. Sandra se puso de pie sin decir una palabra. Sus tobillos estaban encadenados, las manos esposadas con fuerza al frente. Una cadena pesada las unía, tintineando mientras caminaba bajo la dura luz de la mañana. Afuera la esperaba la furgoneta de transporte, oscura e imponente. Al subir, la puerta metálica se cerró de golpe tras ella. Se sentó sola en el frío banco interior, mirando hacia el piso. El trayecto al tribunal fue silencioso, salvo por alguna que otra transmisión de radio. Su corazón latía un poco más rápido al acercarse a las puertas de la justicia. A las 2:30 en punto, Sandra estaba de pie en una pequeña sala de audiencias, aún con grilletes. Mantenía la cabeza en alto, pero por dentro hervía de miedo. No por ella, sino por Michael. Fue ubicada en el banquillo de los acusados. El lugar era modesto. Algunos reporteros escribían en silencio en la parte trasera. El ambiente era rígido. Nadie sonreía. El juez entró. Caso 4762. Sandra Blake. Su señoría, dijo el abogado opositor, un hombre de mirada aguda con traje azul marino, esta mujer fue sorprendida en la escena junto al convicto desaparecido. Tiene vínculos con él, mintió a las autoridades y fue sorprendida manipulando pruebas. El defensor público asignado a Sandra temblaba. Era joven, nervioso y claramente superado. La empresa que movía los hilos tras bambalinas ya había ahuyentado a cualquier buen abogado que intentara intervenir. El juez se dirigió a Sandra. «Señorita Sandra, ¿tiene algo que decir en su defensa?» Ella se levantó, aclaró su garganta y respiró hondo. «Sí, su señoría. Me tendieron una trampa. Ese hombre, Michael, fue encarcelado injustamente. Yo solo trataba de ayudarlo. Nunca rompí la ley. Todo lo que hice fue para encontrar la verdad». El abogado opositor rió con desdén. «¿Y cuál es esa verdad?» «Que fue secuestrado, que alguien fingió su muerte, que alguien quería silenciarla». «¿Y quién sería ese alguien?», preguntó con tono burlón. «Lucas. Trabaja para la empresa que metió a Michael en prisión. Él mismo me lo confesó. Tengo pruebas». La sala se agitó. «¿Está diciendo que grabó esa conversación?», preguntó el juez. «Sí, su señoría. Tengo una grabación de su confesión». Un murmullo recorrió la sala. «¿La tiene aquí?», preguntó el juez. «Sí, su señoría. No la tengo conmigo ahora, pero puedo presentarla». El abogado opositor objetó de inmediato. «Esa grabación podría estar manipulada, su señoría. Solicitamos verificación antes de admitirla como evidencia». El juez suspiró y golpeó la mesa con el mazo. «El tribunal se aplaza hasta la próxima semana. La señorita James permanecerá bajo custodia. La fianza se niega hasta verificar la grabación mencionada». El corazón de Sandra se hundió. Trató de no mostrar la decepción en su rostro. Mientras los oficiales la sujetaban del brazo y la escoltaban afuera, mantenía la cabeza en alto, pero por dentro se estaba desmoronando. De regreso en la furgoneta, cuando el motor rugió, Sandra miró por la pequeña ventana enrejada.
El sol ya se estaba ocultando. Susurró. Michael, ¿dónde estás? Su mente viajó al último momento en que lo vio, inconsciente en aquel frío piso de concreto, con la camisa rota y el cuerpo inerte. La policía se lo había llevado esa noche. Pero desde entonces, ni una palabra, ni una noticia, ni confirmación de vida o muerte. ¿Sigue siquiera con vida? Murmuró para sí misma. Apoyó la cabeza contra la ventana, tratando de repasar todo. Entonces lo entendió. Lucas tenía conexiones en las fuerzas del orden. Claro, así fue como lograron sacar a Michael tan rápido sin dejar rastro. Mientras la furgoneta avanzaba por la ciudad, Sandra miró el horizonte a través de las rendijas de la malla. Antes le había generado orgullo. Ahora solo le recordaba la traición. De vuelta en el centro de detención, la condujeron por el pasillo y la colocaron nuevamente en su celda. La puerta metálica se cerró de golpe. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, pasando los dedos suavemente por la tela de su uniforme. Su placa, su dignidad, todo le había sido arrebatado. Sin embargo, su corazón se negaba a rendirse. Recordaba la voz de Michael, suave pero firme, solo quiero demostrar que no lo hice. Recordaba cómo la miraba, no como a una oficial, sino como a alguien que realmente le importaba. Incluso tras las rejas, sus ojos transmitían esperanza. Y ahora él ya no estaba. A la mañana siguiente, Sandra se sentó en la esquina de su celda, mirando una diminuta grieta en el suelo. Otro oficial le llevó la comida, pan seco y un vaso pequeño de agua. Ella lo apartó. «Come», le dijo él. Ella negó con la cabeza. «No tengo hambre». Él se encogió de hombros y se fue. El tiempo pasó lentamente. Las horas parecían días. Repasó su declaración para el juicio una y otra vez en su mente. Esa tarde, una mujer mayor, una de las oficiales que a veces trabajaba en el ala de mujeres, se detuvo frente a su celda. «Tú eres Sandra, ¿verdad?» Sandra levantó la vista. «Sí. Recuerdo tu nombre de cuando servías», añadió la mujer. Los labios de Sandra se movieron en un casi sonrisa. «No creo en lo que dicen de ti», añadió la oficial antes de marcharse. Por primera vez en días, un poco de calidez le llegó al pecho. Tal vez no todos se habían vuelto en su contra. Se recargó contra la fría pared, susurrando para sí. «Resiste, Michael. Voy por ti». La noche se profundizó, pero el fuego en su corazón solo creció. A la mañana siguiente, la puerta metálica se abrió con estrépito. El sonido de botas resonó en su celda. Sandra Blake, llamó un guardia con voz dura. «De pie, tienes que volver a la corte». Ella se levantó lentamente. Le apretaron las esposas más de lo usual, pero no se inmutó. Ya no le temía al dolor. Lo único que la atormentaba era la imagen de Michael tendido sin vida y la posibilidad de que aún estuviera en algún lugar. Mientras la furgoneta retumbaba en el camino, sus pensamientos se agolpaban. A través de la pequeña ventana enrejada vio al sol elevarse en el cielo. Un nuevo día, quizá el último como mujer libre. Dentro de la sala del tribunal, el ambiente era distinto esta vez. Tenso, expectante. El juez se acomodó las gafas. Se abre la sesión. Sandra fue conducida dentro, aún con el uniforme de prisionera. Sus ojos recorrieron el público. Ninguna cara conocida, ni siquiera un solo oficial de los que había entrenado. Estaba sola, pero mantuvo la barbilla en alto. Su corazón latía con fuerza al subir al estrado. «Señorita Blake», comenzó el fiscal, un hombre de traje impecable y voz helada. La semana pasada afirmó que tenía nuevas pruebas, una grabación. «¿La tiene?» «Sí», respondió Sandra, con la voz firme a pesar de la sequedad en su garganta. «Es una grabación de Lucas confesando que incriminó a Michael y que trabajaba con la empresa que lo ordenó». El fiscal sonrió con burla. «¿Y dónde está esa grabación ahora?» Sandra miró hacia los asientos del público. «Está en asuntos internos de mi antiguo departamento. La entregué anoche a través de mi amigo, el oficial Geral». El juez asintió. «Que la presenten». Hubo una pausa. Todos en la sala observaron cómo un asistente técnico conectaba un dispositivo. El audio comenzó. La voz de Lucas llenó la sala. «Necesitábamos a alguien a quien culpar. Ese chico era fácil. Historial limpio, sin familia, sin influencia. Sandra fue solo un inconveniente secundario». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Sandra mantuvo la mirada fija en el juez. Pero antes de que pudiera sentir alivio, el fiscal se levantó bruscamente.
Ese audio está manipulado, dijo. Mis expertos lo revisaron. Tiene claros signos de edición, cortes, canales superpuestos, incluso artefactos de modulación de voz. Es falso, su señoría. Los ojos de Sandra se abrieron de par en par. No, ese audio es real. Lo obtuve directamente de Lucas. Ustedes escucharon su voz. El juez suspiró profundamente. Dado el informe de análisis presentado por la parte acusadora y en ausencia de pruebas adicionales o un testigo vivo que valide la grabación. Sandra se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. Este tribunal declara la grabación inadmisible. Sus rodillas flaquearon. Tuvo que aferrarse a la baranda para no caer. Señorita Sandra Blake, continuó el juez. Este tribunal la declara culpable de obstrucción a la justicia, conducta ilícita y complicidad en la fuga de un convicto. Se le condena a cadena perpetua con trabajos forzados en el penal femenino de Lonear. Un silencio helado cubrió la sala. El mazo golpeó con un estruendo final. Y, así de repente, su mundo se derrumbó. No lloró. No gritó. Cuando los guardias la tomaron de los brazos, ella se puso de pie con firmeza. Pero por dentro, algo se quebró. Mientras la sacaban de la sala del tribunal, el pasillo parecía más largo que nunca. Sus pensamientos estaban entumecidos. Entonces, una voz la llamó suavemente desde atrás. Sandra. Ella giró, esperando ver a alguien conocido. Era una mujer, pálida, con ojos preocupados. Le entregó apresuradamente un pequeño papel antes de desaparecer entre la multitud. El guardia no se dio cuenta. De regreso en la furgoneta, Sandra desplegó el papel con sus manos esposadas. Unas pocas palabras escritas a toda prisa decían: él está vivo. Hospital privado. No te rindas. Parpadeó, apenas respirando. Vivo. Susurró, sintiendo como su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. ¿De dónde salió esto? La furgoneta pasó por un bache, devolviéndola bruscamente a la realidad. Al caer la tarde, las enormes puertas de la prisión se abrieron con frialdad, como si fueran definitivas. Bienvenida a Lonear. Sandra fue procesada como cualquier otra interna. La despojaron, la registraron, la obligaron a bañarse. Le entregaron el uniforme naranja estándar. Demasiado ajustado, áspero, con olor a cloro y desesperanza. Su celda era pequeña, húmeda, impregnada de moho y óxido. El colchón era apenas una losa, el retrete casi no funcionaba. Se sentó y, por primera vez desde la condena, dejó escapar un suspiro. No había terminado. Aunque el mundo la hubiera abandonado, ella no abandonaría a Michael. No ahora. Más tarde, un guardia alto y corpulento apareció frente a su celda. La placa en su uniforme decía Anderson. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa burlona. Así que tú eres la famosa policía. Ella no respondió. Dicen que eras de lo mejor en tu departamento. Una lástima, ahora solo eres otro número aquí. Caminó a su alrededor, como un depredador evaluando a su presa. Pero tienes suerte, yo soy generoso. Si juegas bien tus cartas, tu tiempo aquí no tiene por qué ser doloroso. Sandra apretó la mandíbula. ¿Eso es una amenaza? Él se inclinó, susurrándole al oído. No, es una promesa. Se dio media vuelta y se alejó, riendo. Sandra permaneció inmóvil. Había escuchado rumores sobre guardias como él, pero vivirlo en carne propia le erizó la piel. Esa noche, el sueño no llegó. Se acurrucó en el borde de su camastro, con el áspero uniforme raspándole la piel. Pero en su mente ardía una sola verdad: él está vivo. Sandra se quedó sola en su celda, contemplando los barrotes oxidados frente a ella. Las paredes estaban agrietadas y sucias, el aire impregnado de sudor viejo y algo peor. El suelo polvoriento, y la cama chirriaba con cada movimiento. Pero nada de eso dolía tanto como lo que sentía por dentro. El sonido de unas llaves resonando en el pasillo parecía más fuerte que nunca aquella noche. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la injusticia. No era dolor físico, sino el peso de ser castigada por algo que no había hecho. Sus pensamientos eran solo para Michael. ¿Dónde estaba? ¿De verdad estaba vivo o lo había perdido para siempre? Se envolvió más fuerte en la delgada manta, intentando bloquear el frío. Entonces, una sombra apareció frente a su celda. La cerradura hizo clic. Giró bruscamente. Un hombre en uniforme estaba allí. Amplios hombros, una sonrisa desagradable que le erizó la piel.
No era un guardia cualquiera. Era el oficial Anderson. Llevaba años en la prisión. Todos lo conocían, no por amable, sino por ser peligroso, especialmente con las reclusas. Estaba en sus 50, con una calva creciente en la coronilla y unos ojos que miraban a las mujeres como si fueran objetos. Desde el momento en que Sandra llegó, ya la había marcado en su mente. Se apoyó en los barrotes, mirándola como si fuera de su propiedad. «Tú no perteneces aquí, ¿verdad?», dijo, fingiendo amabilidad. Sandra no respondió. «Podría hacer que tu tiempo aquí sea más fácil. Sin romper piedras, sin saltarte comidas. Podrías tener una manta caliente, tal vez incluso una almohada. Todo lo que tienes que hacer es portarte bien conmigo». La mandíbula de Sandra se tensó. «No estoy aquí para complacer a nadie», respondió con voz baja pero firme. Los ojos de él se entrecerraron, la sonrisa falsa se desvaneció. «Aprenderás», dijo antes de marcharse. A la mañana siguiente, la sacaron de su celda antes del desayuno. Las demás reclusas la observaron mientras le entregaban un mazo y la enviaban al patio. «Rompe esas piedras», ordenó Anderson. «Hasta que yo diga basta». Trabajó bajo el sol abrasador, el sudor corriendo por su frente y el estómago vacío rugiendo. Ese día no le dieron almuerzo. Esa noche, tampoco cena. Sus piernas temblaban al regresar a la celda. Los días pasaron. El castigo se volvió más duro. Anderson sonreía cada vez que la veía, como un león rondando a su presa. Sandra se volvió más delgada, sus ojos perdieron brillo. Pero de alguna manera, su espíritu seguía resistiendo. Una tarde, mientras yacía en su cama intentando recuperar fuerzas, un guardia se acercó. «Tienes visita», anunció. El corazón de Sandra se detuvo un instante. No tenía familia. ¿Quién podía ser? La llevaron al área de visitas. Al entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era el señor Thomas. Alguna vez había sido alcaide en la institución donde Sandra trabajaba. Un hombre alto, de cabello canoso y mirada bondadosa. Siempre había respetado a Sandra. De hecho, fue él quien en su momento le concedió un mes completo de licencia cuando su salud mental se vio afectada por casos pasados. Siempre había creído en ella. Cuando lo vio, los labios de Sandra temblaron. «Señor», susurró. El señor Thomas no perdió tiempo. Se inclinó hacia el cristal divisor, sus ojos cargados de emoción. «Sandra, yo te creo», dijo con firmeza. «He seguido tu caso y sé que algo no encaja». Ella asintió, secándose las lágrimas. «Dicen que Michael está muerto. Pero no lo creo. Y Anderson, me ha estado atormentando». La mandíbula de Thomas se tensó. «¿Anderson?», preguntó. Ella asintió despacio. «Quiere cosas de mí, cosas que nunca le daré». Thomas guardó silencio un momento. Luego la miró y dijo: «Vamos a arreglar esto, pero tenemos que ser inteligentes. Anderson es un depredador y quiero que quede expuesto. Y en cuanto a Michael». Se detuvo. «¿Qué?». Sandra se inclinó hacia adelante. «Tengo a alguien investigándolo. No pierdas la esperanza todavía». Sandra sonrió al fin. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero real. De regreso en su celda esa noche, escribió algo en un pedazo de papel. Sus manos temblaban, pero el mensaje era claro. Lo dobló y lo sostuvo con fuerza. Al día siguiente, en el patio de la prisión, Anderson pasó cerca. Sandra dio un paso al frente y le entregó el papel. Él alzó una ceja. «¿Qué es esto?». «Un sí», dijo ella en voz baja. «Pero solo si vienes a la clínica esta noche, a medianoche. Te estaré esperando». Anderson abrió la nota cuando nadie lo miraba. La leyó y sonrió como un niño al que le dieron un dulce. Esa tarde, Sandra se quejó de dolor en el pecho y debilidad. La llevaron a la clínica de la prisión y la dejaron en observación. La enfermera de guardia, una mujer amable llamada Gloria, la miró con preocupación. «Déjame quedarme, por favor», le susurró Sandra. «Necesito pasar desapercibida por algo importante». Gloria asintió. Había visto demasiadas injusticias en esa prisión. Se marchó en silencio, cerrando la puerta con llave tras de sí. Llegó la medianoche. El pasillo estaba en silencio. La mayoría de la prisión dormía. La puerta chirrió al abrirse y Anderson entró. Estaba solo, respirando con pesadez, la excitación reflejada en su rostro. Cerró la puerta suavemente tras de sí y avanzó hacia la cama. Sandra permanecía inmóvil, fingiendo dormir.
Cuando Anderson se inclinó, a punto de tirar de la manta, la puerta se abrió de golpe. ¡Flash! Una cámara disparó. 2 policías entraron detrás del señor Thomas, que ya grababa con su teléfono. Anderson se quedó congelado. Miró hacia abajo, sus pantalones ya estaban desabrochados. La voz de Thomas fue fría. Se acabó. Sandra se incorporó, con la voz serena. Sonríe para la evidencia. Anderson balbuceó, intentando hablar, pero los oficiales ya lo sujetaban y le ponían las esposas. Gritó, maldijo, pero era demasiado tarde. La justicia, al fin, estaba contraatacando. Sandra se recostó en la cama, con el corazón desbocado. Por primera vez desde que había llegado allí, sintió esperanza. Pero aún quedaba una pregunta ardiendo en su pecho. ¿Dónde estaba Michael? La mañana después del arresto de Anderson, Sandra despertó en la cama de la clínica, apenas creyendo lo ocurrido. Sus manos temblaban ligeramente al incorporarse. La luz del sol que entraba por la pequeña ventana ya no se sentía fría. Se sentía como esperanza. Ella había esperado un castigo. Había esperado que su historia fuera ignorada de nuevo. Pero en lugar de eso, el señor Thomas entró con un suave golpe en la puerta. Sonreía. No era una sonrisa forzada o educada, sino una que anunciaba que, al fin, algo había cambiado. Cerró la puerta tras de sí y se acercó. «Lo tenemos», dijo en voz baja. Los ojos de Sandra se clavaron en los suyos. «¿Estás seguro de que se sostendrá? Tenemos evidencia en vídeo. La cámara lo captó todo. Anderson está acabado. Ya lo tiene asuntos internos bajo custodia. Lo harán público al anochecer». Sandra no respondió de inmediato. Apretó la manta entre sus manos. «Aún así no me siento segura, señor Thomas. ¿Y si intentan otra cosa? ¿Y si Lucas?» Thomas levantó una mano con suavidad para detenerla. «Por eso vine. No solo traigo noticias sobre Anderson». Sandra lo miró fija. «Encontramos a Michael». Las palabras no encajaron al principio. Su respiración se detuvo. «¿Qué?» «Está vivo», dijo Thomas en voz baja. «Apenas, pero vivo. Lo mantenían oculto en un hospital privado en Dallas. Lo dirige una empresa fantasma vinculada a Lucas. Estaba registrado con un nombre falso, pero comprobamos los tatuajes en sus brazos. Es él». Las lágrimas brotaron de los ojos de Sandra antes de que pudiera detenerlas. Se cubrió la boca, su cuerpo sacudiéndose como si, al fin, tuviera que liberar todo el dolor acumulado durante meses. «Está vivo», susurró. Thomas le dio un momento. Luego se sentó junto a su cama. «Está débil, pero recuperándose. Y ha aceptado testificar. La próxima semana vuelves a la corte. Esta vez ganaremos». Sandra se secó el rostro. «¿Pero el tribunal nos creerá?» Thomas asintió. «Lo harán, porque esta vez tienes un testigo. Un testigo vivo». Sandra no durmió esa noche. Permaneció en la cama, pensando en el momento en que volvería a ver a Michael. ¿La recordaría? ¿Aún le importaría? ¿Qué pensaría de todo lo que había pasado? Cuando llegó la siguiente semana, Sandra fue trasladada de nuevo a la corte, aún con su uniforme naranja de prisión. Pero esta vez sus pasos eran más firmes. La sala del tribunal estaba llena de medios y de tensión. Sandra se mantuvo erguida detrás del estrado de los acusados, y cuando la puerta del fondo se abrió y Michael entró en una silla de ruedas, se quedó paralizada. Era realmente él. Su rostro estaba más delgado, pálido por las largas semanas en las que lo habían mantenido oculto, pero sus ojos, esos ojos aún guardaban el mismo fuego que ella recordaba del patio de la prisión. Sandra dejó escapar un leve suspiro. Michael la miró, y en ese instante la sala desapareció. Le regaló una sonrisa pequeña, cansada, pero cargada de dolor, amor y una promesa. Tomó el estrado y contó toda la verdad. Habló de la compañía, de las amenazas, de la noche en que fue secuestrado. Explicó cómo Lucas había ordenado todo, la trampa, el secuestro y el montaje. Luego presentaron la grabación de voz por la que antes habían acusado a Sandra de falsificar. Esta vez con autenticación forense de audio. El tribunal la aceptó como prueba real. Llamaron a Lucas. Al principio se mostró confiado, pero a medida que Michael hablaba y las pruebas se acumulaban, su arrogancia comenzó a desmoronarse. Sudaba, se movía nervioso. Sus mentiras ya no tenían peso. El juez permaneció en silencio un largo momento después de escuchar a todos los testigos. Finalmente alzó la mirada.
A la luz de los nuevos testimonios, las pruebas verificadas y la grave mala conducta expuesta ante este tribunal, revoco la condena de Sandra Miller, dijo con solemnidad. El corazón de Sandra dio un vuelco. Eres libre. Este tribunal se disculpa por la injusticia cometida en tu contra. Un murmullo recorrió la sala. Algunos aplaudieron, otros lloraron, pero Sandra permaneció inmóvil. Su mente no lograba asimilarlo. ¿Libre?, susurró. Una guardia detrás de ella asintió suavemente mientras le retiraba las esposas de las muñecas. Sandra caminó hacia Michael con los ojos aún llenos de lágrimas. Cuando llegó a él, se arrodilló y lo abrazó con fuerza. Michael gimió de dolor por sus costillas en recuperación, pero la sostuvo contra su pecho. «No te rendiste», murmuró en su oído. «No podía», respondió ella. «Me pediste que luchara. Luché». Meses después, todo había cambiado. Lucas y sus cómplices fueron condenados a cadena perpetua. Anderson perdió su placa y fue acusado de intento de agresión y abuso de poder. Sandra no volvió a la fuerza. Había visto demasiado. En su lugar, se mudó a un tranquilo pueblo a las afueras de Austin junto a Michael. Se casaron en una pequeña ceremonia bajo un árbol en un parque sereno. Sin uniformes, sin cámaras, solo 2 personas que habían sobrevivido a la tormenta. Un año después, Sandra dio a luz a mellizos, un niño y una niña. Queridos espectadores, la historia de Sandra demuestra que no importa cuán dura se ponga la vida, siempre hay un camino para salir adelante. Pasó por dolor, traición y miedo, pero nunca se rindió. Y al final, salió libre, encontró el amor y formó la familia con la que siempre soñó. Compartimos historias como esta para recordarte que la esperanza nunca se apaga y que la justicia todavía puede triunfar. Si esta historia tocó tu corazón, dale un me gusta, compártela con alguien que necesite ánimo y suscríbete para no perderte la próxima. Tenemos más relatos poderosos y conmovedores que vienen en camino. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves y escribe más vídeos para saber que quieres la siguiente historia. Gracias por vernos. Ahora eres parte de esta familia y no podemos esperar a encontrarnos contigo en el próximo vídeo.